Aunque las luces estaban apagadas, Landon notaba que todos estaban atónitos, y él notaba un cosquilleo en su interior, por eso se dedicaba a la docencia. Amigos y amigas, como veis, bajo el caos del mundo subyace un orden. Cuando los antiguos descubrieron el Fi, estuvieron seguros de haber dado con el plan de que Dios había usado para crear el mundo, y por eso le rendían culto a la naturaleza. Es comprensible. La mano de Dios se hace evidente en ella. Incluso en la actualidad existen religiones paganas que veneran a la Madre Tierra. Muchos de nosotros honramos a la naturaleza como lo hacían los paganos, y ni siquiera sabemos por qué. Las fiestas de mayo que celebramos en los Estados Unidos son un ejemplo perfecto. La celebración de la primavera, la tierra que vuelve a la vida para darnos su fruto. La misteriosa magia inherente a la divina proporción se escribió al principio de los tiempos. El hombre se limita a acatar las reglas de la naturaleza, y como el arte es el intento del hombre por imitar la belleza surgida de la mano del Creador, ya os puedes imaginar que durante este semestre vamos a ver bastantes muestras de la divina proporción aplicadas a las diversas manifestaciones artísticas. Durante los siguientes 30 minutos, Lando se dedicó a mostrarles diapositivas con obras de Miguel Ángel, Durero, Leonardo da Vinci y muchos otros, demostrando en todos los casos la deliberada y rigurosa observancia de la divina proporción en el planteamiento de sus composiciones. Landon desenmascaró el número phi en las dimensiones arquitectónicas del Partenón ateniense, de las pirámides de Egipto e incluso del edificio de las Naciones Unidas de Nueva York. El Fi aparecía en las estructuras básicas de las sonatas de Mozart, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, así como en los trabajos de Bartók, de Debussy y de Schubert. El número Fi, expuso Landon, lo usaban hasta Stradivarius para calcular la ubicación exacta de los oídos o Fs en la construcción de sus famosos violines. Para terminar, dijo Landon acercándose a la pizarra, volvamos a los símbolos, dibujó 5 líneas secantes que formaban una estrella de 5 puntas. Este símbolo es una de las imágenes más importantes que veréis durante este curso, formalmente conocido como pentagrama o pentáculo, como lo llamaban los antiguos. Muchas culturas lo consideran tanto un símbolo divino como mágico. ¿Alguien sabría decirme por qué? Stegner, el alumno de matemáticas, levantó la mano, porque al dibujar un pentagrama las líneas se dividen automáticamente en segmentos que remiten a la divina proporción. Landon movió la cabeza hacia adelante en señal de aprobación. Muy bien, pues sí, la razón de todos los segmentos de un pentáculo equivale al phi, por lo que el símbolo se convierte en la máxima expresión de la divina proporción. Por ello, la estrella de 5 puntas ha sido siempre el símbolo de la belleza y la perfección asociada a la diosa y a la divinidad femenina. Las alumnas sonrieron complacidas. Una cosa más, hoy solo hemos mencionado de pasada a Leonardo da Vinci, pero vamos a tratarlo mucho más durante el curso. Está perfectamente documentado que Leonardo era un ferviente devoto de los antiguos cultos a la diosa. Mañana os mostraré su famoso fresco, La Última Cena, que es uno de los más sorprendentes homenajes a la divina femenina que vais a ver nunca. Lo dice en broma, intervino alguien. Yo creía que la última cena era sobre Jesús. Pues hay símbolos ocultos en sitios que ni imaginarías. Venga, susurró Sophie. ¿Qué pasa? Ya casi estamos. Dese prisa. Landon levantó la vista y notó que estaba regresando de un lugar muy lejano. Se dio cuenta de que estaba de pie, inmóvil, en la escalera, paralizado por una súbita revelación. Diabolin Dracón, Limala Asno. Sophie seguía mirándolo. No puede ser tan fácil, pensó, pero sabía que sí, que lo era. Ahí en las entrañas del Louvre, con imágenes de Phipps y Leonardo revoloteándole en la mente, Robert Landon repentina e inesperadamente descifró el enigma de Sanuel. Diabolin Draco, Limala Asno, dijo. Es un mensaje cifrado de los más simples. Sophie también se había detenido unos pasos más abajo y lo miraba desconcertada. Un mensaje, llevaba toda la noche dando vueltas a aquellas palabras y no había visto ninguno, y menos aún simple. Usted misma lo ha dicho, la voz de Landon reverberaba de la emoción. La serie de Fibonacci solo tiene sentido si está en orden, de otro modo es solo un galimatías matemático. Sophie no tenía ni idea de a dónde quería ir a parar.
La secuencia de Fibonacci estaba segura de que su función no había sido otra que la de obligar a intervenir al departamento de criptografía. ¿Tiene otro propósito? Se metió la mano en el bolsillo, sacó la foto impresa y volvió a estudiar el mensaje de su abuelo. 13-3-2-2-1-1-1-8-5 Diaboli Indraco, Limala Asno. ¿Qué pasaba con la serie? Que la secuencia de Fibonacci esté desordenada es una pista, dijo Langdon cogiéndole la foto. Los números nos dan la pauta para descifrar lo que viene a continuación. Ha escrito los números desordenados para pedirnos que apliquemos el mismo criterio al texto. Diaboli Indraco, Limala Asno. Esas frases no significan nada, son solo letras desordenadas. A Sophie solo le hizo falta un instante para asimilar lo que aquello implicaba, y le pareció de una simplicidad irrisoria. ¿Me está diciendo que cree que se trata de anagramas, como los de los pasatiempos de los periódicos? Lando notaba el escepticismo que había en su expresión, y no le extrañaba. Eran pocos los que sabían que los anagramas, a pesar de ser un tipo de pasatiempo muy trillado en la actualidad, contaban con una larga historia de simbolismo sagrado. Las enseñanzas místicas de la Cábala se basaban fundamentalmente en anagramas, en los que mediante la alteración del orden de palabras hebreas se obtenían nuevos significados. Los reyes franceses del Renacimiento estaban tan convencidos de que los anagramas tenían propiedades mágicas que contaban con anagramistas reales que les ayudaban a tomar las decisiones más acertadas mediante el análisis de las palabras de los documentos importantes. Los romanos daban al estudio de anagramas la categoría de ars magna, arte mayor. Landon miró fijamente a Sophie. Lo que su abuelo ha querido decirnos lo hemos tenido delante de nuestras narices todo este tiempo, y la verdad es que nos ha dejado bastantes pistas. Tendríamos que haberlo visto al momento. Sin más, se sacó una pluma al bolsillo de la chaqueta y reordenó las letras de las dos líneas. Diaboli Indracon, Limala Asno. Aquellos eran los perfectos anagramas de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. La Mona Lisa, durante un momento ahí de pie junto a la salida de emergencia, Sophie se olvidó por completo de que estaban intentando salir del Louvre. La sorpresa que le produjo aquel anagrama solo se veía amortiguada por la vergüenza de no haber descifrado ella. Su profundo conocimiento de criptoanálisis le había hecho subestimar los juegos de palabras más sencillos, aunque aquello no era excusa. Tendría que haberlo visto. Después de todo, los anagramas no le eran desconocidos. Cuando era joven, su abuelo le planteaba muchas veces juegos de palabras para que perfeccionara la ortografía. No logro imaginarme, dijo Landon mirando la foto, cómo ha podido crear su abuelo un anagrama tan complicado en los minutos previos a su muerte. Sophie sí tenía la explicación, sin darse cuenta de ella, le hizo sentirse aún peor. Tendría que haberme dado cuenta al momento. Ahora recordaba que su abuelo, un aficionado a los juegos de palabras y amante del arte, se había dedicado de joven a modo de pasatiempo a crear anagramas con los nombres de famosas obras de arte. De hecho, en una ocasión uno de ellos le había causado problemas cuando Sophie era pequeña. En una entrevista que le habían hecho para una revista especializada de los Estados Unidos, había comentado que el cubismo no le gustaba nada y que con el título de la obra maestra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, podía formarse el anagrama niña, veo lerdas tiñosas. A los amantes del pintor no les hizo demasiada gracia. Lo más probable es que mi abuelo inventara el anagrama de la Mona Lisa hace tiempo, dijo Sophie mirando a Landon, y esa noche se había visto obligado a usarlo a modo de código improvisado. La voz de su abuelo acababa de hablarle desde el más allá con escalofriante precisión. Leonardo da Vinci, la Mona Lisa. No tenía ni idea de por qué sus últimas palabras hacían referencia a aquella famosa pintura, pero solo se le ocurría una posibilidad y no era precisamente tranquilizadora. Esas no fueron sus últimas palabras. ¿Debía acaso ir a ver la Mona Lisa? ¿Le había dejado su abuelo un mensaje ahí? La idea no era descabellada, porque aquel famoso lienzo se exponía en las calles de Sceaux, una cámara aislada solo accesible desde la gran galería, y además el acceso a aquella estancia se encontraba a solo 20 metros de donde habían encontrado su cadáver. Podría fácilmente haber ido a ver el cuadro antes de morir. Sophie miró la escalera y sintió que nadaba entre dos aguas.
Sabía que debía sacar inmediatamente a Landon del museo, pero su instinto le empujaba a hacer lo contrario. Recordó la primera vez que visitó la gran galería siendo niña y se dio cuenta al momento de que si su abuelo hubiera tenido un secreto que revelarle, había pocos lugares en la tierra más adecuados para hacerlo que la Mona Lisa de Leonardo. Ya casi estamos, le había susurrado su abuelo, cogiéndole la manita y guiándola por el museo desierto a aquellas horas. Sophie tenía 6 años, se sentía pequeña e insignificante al contemplar aquellos techos altísimos y aquel suelo que le mareaba. El espacio vacío le inspiraba temor, aunque no quería que su abuelo se diera cuenta, apretó con fuerza la mandíbula y se soltó de su mano. Ahí delante está la Salés de Aix, le dijo él cuando llegaron a las puertas de la sala más famosa del Louvre. A pesar de la evidente emoción de su abuelo, Sophie quería irse a casa. Había visto reproducciones de la Mona Lisa en libros y no le gustaba nada. No entendía qué era lo que veía la gente. Qué aburrido, protestó Sophie sin dejar de avanzar. Al entrar en la sala de Aix, recorrió las paredes con la mirada y la posó en el inequívoco puesto de honor, el centro de la pared derecha, donde un único retrato colgaba tras un panel protector de plexiglas. Su abuelo se detuvo un instante junto a la puerta y luego se acercó al cuadro. Entra, Sophie. No todo el mundo tiene la suerte de poder verlo a solas. Venciendo el miedo, Sophie cruzó despacio la sala. Después de oír hablar tanto de la Mona Lisa, le parecía que se estaba acercando a un personaje de la realeza. Se situó justo delante del panel de plexiglas, aspiró hondo y miró hacia arriba para abarcarlo todo. Sophie no tenía ninguna idea preconcebida de lo que iba a sentir, pero desde luego aquello no era ni la más mínima sorpresa ni un instante de admiración. Aquel famoso rostro se veía igual que en los libros. Se quedó ahí en silencio mucho rato, o al menos a ella se lo pareció, esperando a que pasara algo. Bueno, ¿qué te parece? Le preguntó al fin su abuelo en un susurro desde atrás. Es guapa, ¿no? Es demasiado pequeña. Samuel sonrió. Tú también eres pequeña y eres guapa. Yo no soy guapa, pensó. Sofía odiaba su pelo rojo y sus pecas, y era más alta que los chicos de su clase. Volvió a mirar a la Mona Lisa y meneó la cabeza en señal de desaprobación. Es aún peor que en los libros. Tiene la cara brumeaux, borrosa, apuntó su abuelo. Eso, a esa manera de pintarse se le llama sfumato, le dijo. Y es una técnica muy difícil. Leonardo da Vinci era el mejor. A Sophie seguía sin gustarle aquel retrato. Parece como si supiera algo, como cuando los niños del colegio tienen un secreto. Su abuelo se echó a reír. En parte es precisamente por eso por lo que es tan famosa. A la gente le gustaría saber por qué sonríe. ¿Y tú lo sabes? A lo mejor sí, dijo su abuelo guiñándole un ojo. Y algún día te lo contaré todo. Sophie dio un pisotón en el suelo. Ya te he dicho que no me gustan los secretos. Princesa, sonrió. La vida está llena de secretos. Es importante, es imposible desvelarlos todos a la vez. Voy a volver a subir, dijo Sophie, y la voz le resonó hueca en la escalera. A ver la Mona Lisa, punto Landon. Ahora, Sophie calibró el riesgo. Yo no soy sospechosa de asesinato, así que me arriesgaré. Tengo que saber qué ha intentado decirme mi abuelo. Y la embajada. Sophie se sentía culpable por haber convertido a Landon en un fugitivo y abandonarlo después de a su suerte, pero no tenía otra alternativa. Le señaló la puerta metálica que había al final de la escalera. Cruce esa puerta y sigue las señales luminosas que indican la salida. Con mi abuelo a veces salíamos por aquí. Las señales lo conducirán hasta un torniquete de seguridad. Es monodireccional y solo se abre hacia afuera. Le alargó las llaves de su coche. Es el Smart rojo que hay en el aparcamiento reservado al personal, justo enfrente de la rampa. ¿Sabe cómo llegar a la embajada? Landon asintió, con la vista puesta en las llaves. Oiga, añadió Sophie en un tono más pausado, creo que mi abuelo puede haberme dejado un mensaje en la Mona Lisa, alguna pista de quién le mató o de por qué estoy en peligro, o de qué le pasó a mi familia. Tengo que ir a ver. Pero si lo que quería era contarle por qué está usted en peligro, por qué no lo escribió ahí en el suelo, por qué recurrir a ese complicado juego de palabras. Sea lo que mi abuelo ha querido decirme, no creo que quisiera que nadie más lo supiera o lo oyera. Incluso la policía. Estaba claro que su abuelo había hecho todo lo posible por hacerle llegar la información directamente a ella.
Lo había codificado todo, hasta las iniciales de su nombre, y le había pedido que se pusiera en contacto con Robert Landon, un sabio consejo, teniendo en cuenta que había descifrado el mensaje cifrado. Por extraño que parezca, dijo Sophie, creo que quería que yo viera la Mona Lisa antes que nadie. Iré con usted. No. No sabemos cuánto tiempo más va a estar despejada la gran galería. Tiene que salir de aquí. Lando no parecía demasiado convencido, como si su propia curiosidad académica amenazara con imponerse a su sentido común y con arrojarlo de lleno a los brazos de Fudge. Váyase, váyase ahora mismo. Sophie le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Nos veremos en la embajada, señor Landon. Landon parecía contrariado. Nos veremos con una condición, replicó con voz muy grave. Sophie se quedó un momento en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué condición? Que deje de llamarme señor Landon y de hablarme de usted. A Sophie le pareció detectar un ligerísimo amago de sonrisa en el rostro de Landon, y se descubrió a sí misma devolviéndole el gesto. Buena suerte, Robert. Cuando Landon alcanzó el último rellano al final de la escalera, le llegó un inconfundible olor a aceite de linaza y escaloya. Delante de él, una señal iluminada que rezaba Sortie Exit tenía una flecha que apuntaba a un largo pasillo. Lando se internó en él. A la derecha apareció un oscuro taller de restauración poblado por un ejército de esculturas en distintos estadios de restauración. A la izquierda, Landon vio una serie de salas que se parecían a las aulas de bellas artes de Harvard, con hileras de caballetes, lienzos, paletas, herramientas para enmarcar una cadena de montaje artística. Siguió avanzando por aquel corredor con la sensación de que en cualquier momento podía despertarse en su cama de Cambridge. Todo lo que le había pasado esa noche se parecía mucho a un sueño raro. Estoy a punto de salir a escondidas del Louvre, como un fugitivo. El ingenioso anagrama de Sanuel seguía rondándole la mente y sentía curiosidad por saber qué encontraría Sophie en la Mona Lisa, si es que encontraba algo. Parecía muy convencida de que su abuelo lo había dispuesto todo de manera que ella fuera a ver el famoso cuadro una vez más. Por más lógica que resultara aquella visita, Landon le asaltó de pronto una angustiosa paradoja. PS. Buscar a Robert Landon. Samuel había escrito el nombre de Landon en el suelo, instando a Sofía a ponerse en contacto con él. ¿Pero por qué? ¿Solo para que le ayudara a resolver el anagrama? Le parecía poco probable. Después de todo, el conservador no sabía si le daba bien o mal resolver anagramas, si ni siquiera nos conocíamos. Es más, Sofía había dejado muy claro que ella solo debería haber sido capaz de resolver aquel enigma. Había sido ella la que se había dado cuenta de que los números correspondían a la secuencia de Fibonacci, y sin duda con un poco más de tiempo también habría llegado a descifrar el resto del mensaje sin su ayuda. En teoría, Sophie debería haber resuelto solo el anagrama. Cada vez estaba más convencido de que aquello era así, pero aquella conclusión creaba un vacío en la sucesión lógica de sus acciones. ¿Por qué a mí? Se preguntaba mientras seguía avanzando por aquel pasillo. Porque la última voluntad de Samuel fue su nieta, que no le hablaba, se pusiera en contacto conmigo. ¿Qué es lo que creía Samuel que yo sabía? Dando un respingo, se detuvo en seco, abrió mucho los ojos y se metió la mano en el bolsillo para sacar la foto. Leyó una vez más la última línea del mensaje. PS. Buscar al Overland. Se concentró en las dos primeras letras. Landon sintió que aquellos desconcertantes símbolos fragmentados encajaban al momento. Como un trueno, toda su dedicación a la simbología y al estudio de la historia retumbó en su interior. De pronto todo lo que Jackie Sanuer había hecho esa noche encajó a la perfección. Las ideas se le agolpaban en la mente intentando abarcar las implicaciones de todo aquello. Se dio la vuelta y miró el pasillo por el que acaba de pasar. Aún hay tiempo. Sabía que no importaba. Sin dudarlo ni un segundo, empezó a correr camino a las escaleras. Arrodillado en el primer banco, Silas fingía que rezaba, aunque en realidad lo que hacía era observar detalladamente la planta del templo Saint-Sulpice, como la mayoría de iglesias. Tenía forma de inmensa cruz latina. Su sección central, la nave, llevaba directamente al altar mayor, donde una segunda sección más corta, llamada transepto, la cruzaba. Esta intersección tenía lugar justo debajo de la cúpula principal o cimborrio,
y se considera el corazón de la iglesia, su punto más sagrado y más místico.